Martín era un estudiante de maestría obsesionado con los secretos. Su tesis giraba en torno a la seguridad informática y la filtración de información en la Deep Web. Durante semanas había navegado en foros oscuros, siempre con cuidado, usando capas de anonimato, VPNs y sistemas virtuales. Para él era solo investigación académica, un juego intelectual donde la curiosidad era la moneda más valiosa. Una noche, mientras revisaba un foro que prometía archivos prohibidos de alto nivel, Martín encontró un hilo con un título que lo hizo detenerse. El archivo que nadie debe ver. Era un paquete con documentos cifrados que, según los comentarios, contenía secretos del gobierno y de organizaciones criminales. El estudiante sabía que no debía, pero su ansiedad por completar la tesis y la adrenalina de lo prohibido lo empujaron a descargarlo. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Abrió los archivos en un entorno virtual seguro y comenzó a leer documentos que detallaban operaciones encubiertas, movimientos de carteles y planes confidenciales que solo se filtraban en los círculos más cerrados. Martín sintió una mezcla de fascinación y miedo. Nunca había estado tan cerca de información tan peligrosa. Pasaron 2 días antes de que algo extraño ocurriera. Su computadora emitió un sonido extraño, y en la pantalla apareció un mensaje que parecía escrito en tiempo real. Sabemos lo que hiciste. Deja de buscar o pagarás el precio. Martín se levantó del escritorio, su corazón latiendo con fuerza. ¿Era una broma de alguien en el foro? ¿O algo más real? Al día siguiente, recibió un correo electrónico con una imagen de su apartamento tomada desde afuera. No había remitente, solo la frase: «No estás solo, nosotros te vigilamos». Martín empezó a notar sombras extrañas cerca de su edificio, personas que parecían seguirlo en la calle y llamadas telefónicas donde nadie hablaba al contestar. La paranoia creció hasta ocupar cada rincón de su mente. Intentó borrar los archivos, eliminar rastros, cambiar contraseñas y hasta comprar nueva hardware, pero cada intento parecía inútil. Cada día los mensajes eran más específicos. Mencionaban sus hábitos, sus clases, su rutina. Era como si lo conocieran mejor que él mismo. Martín recurrió a expertos en seguridad y a antiguos profesores, pero incluso ellos parecían incómodos al escuchar la historia. Algunos le advirtieron que la información que había descargado estaba vinculada a redes extremadamente poderosas, con alcance internacional. Él se había metido en un juego donde los jugadores no dudaban en eliminar a quien representara un riesgo. Mientras tanto, la vida cotidiana de Martín se convirtió en un laberinto de precauciones. Cambiaba de ubicación constantemente, no confiaba en ningún contacto, ni siquiera en sus compañeros de clase. Dormía con el ordenador encendido, revisando constantemente cualquier intento de intrusión o mensaje sospechoso. Cada notificación era una alarma potencial. Cada sombra en la calle podía ser alguien enviando un mensaje implícito. La obsesión lo empezó a consumir. La línea entre realidad y paranoia se difuminaba. Cada paso que daba era calculado, pero aún así sentía que la red que lo perseguía se cerraba lentamente a su alrededor. La curiosidad que una vez lo había impulsado ahora era una condena invisible. El joven comprendió que estaba atrapado en algo que no podía controlar. La información que había buscado como parte de su tesis había dejado de ser académica. Se había convertido en un riesgo mortal, y él estaba en el centro de un tablero de ajedrez que no entendía completamente. Cada decisión parecía traer consecuencias inmediatas, y la huida se volvía más desesperada. Martín sabía que no podía rendirse, pero tampoco podía confiar en nadie. Cada contacto, cada decisión, cada movimiento podía ser el último. Su vida se había transformado en un constante cálculo de riesgos y evasiones, una carrera contrarreloj contra fuerzas invisibles y omnipresentes. La curiosidad lo había llevado al borde del abismo, y el abismo empezaba a mostrarle que nunca perdona. Martín seguía huyendo, cansado y al límite. Cada noche dormía en lugares distintos, sin establecer rutinas, revisando cámaras de seguridad públicas desde su portátil y evitando cualquier contacto humano innecesario. Sin embargo, los mensajes no cesaban. Cada vez eran más explícitos, más personales. Fotos tomadas desde su ventana, nombres de personas cercanas a él, fragmentos de conversaciones que nunca había enviado por internet. La red que lo acechaba parecía no tener fin. Una tarde, mientras revisaba un archivo que creía inofensivo,
Su portátil se bloqueó y apareció un mensaje en rojo que ocupaba toda la pantalla. Has llegado demasiado lejos. Es hora de pagar el precio de tu curiosidad. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó apagar la computadora, desconectar todo, incluso destruir el hardware, pero nada funcionó. La pantalla mostraba imágenes de su propia vida, su casa, su universidad, cada paso que había dado desde que descargó el paquete. No había escapatoria. De repente escuchó un golpe en la puerta de su apartamento. Su corazón se aceleró. Sabía que no podía ser una coincidencia. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió lentamente y una figura vestida con ropa negra y máscara apareció en el umbral. Martín intentó retroceder, pero sus piernas se negaban a moverse. La figura levantó un dispositivo que emitía un débil destello azul. Era el mismo tipo de cámara que había visto en los correos y mensajes amenazantes. La voz que salió de la máscara era neutra, calmada, aterradora. Nunca subestimes lo que la curiosidad puede costar. Lo que viste y descargaste no era solo información, era un umbral. Una vez cruzado, el juego nunca termina. Martín sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. La figura se acercó, y en un instante, todo se volvió negro. Cuando volvió en sí, se encontraba en un lugar desconocido, aislado, con pantallas mostrando en tiempo real cada movimiento de su vida pasada, y las de otros que habían caído antes que él. Ya no era libre, pero tampoco estaba muerto. Había sido atrapado en la red, un peón en un juego interminable de vigilancia y control, condenado a observar y aprender, mientras otros caían como él lo había hecho. El joven comprendió finalmente que la curiosidad humana, cuando se mezcla con secretos que no deben ser descubiertos, no solo trae conocimiento, trae cadenas invisibles, persecución constante y la certeza de que, en la Deep Web, algunos precios no pueden pagarse con dinero ni con huida. Solo queda sobrevivir, siempre un paso atrás de aquellos que controlan la información, siempre vigilado, siempre recordando que la línea entre investigador y víctima puede borrarse en un instante. Martín ya no era un estudiante. Se había convertido en parte de la historia que investigaba, un espectador atrapado en el laberinto que él mismo había querido explorar. Y en ese laberinto, nadie olvida, nadie escapa. Desde la primera noche que Adrián descubrió el enlace oculto en un foro olvidado de la Deep Web, su vida empezó a girar de manera inexplicable. Lo que parecía un simple casino virtual, con luces parpadeantes y animaciones de realidad aumentada, pronto se convirtió en un laberinto oscuro de apuestas imposibles. Al principio se trataba de pequeñas cantidades de criptomonedas, apenas unas monedas digitales que se movían de una cartera a otra. Pero la sensación de poder y control sobre el juego lo atrapó de inmediato. Adrián no estaba solo en esta adicción digital. Su amigo de la universidad, Mateo, lo había acompañado a explorar aquel extraño lugar cibernético, intrigado por la promesa de riquezas rápidas y por la curiosidad que solo la Deep Web puede despertar. Los avatares que habitaban el casino parecían casi humanos, sus risas y gestos sincronizados con el sonido virtual del lugar. Pero había algo en ellos que nunca terminaba de encajar. La manera en que desaparecían después de una gran victoria, como si se disolvieran en la misma red que los había traído allí. La primera gran ganancia de Adrián llegó una madrugada silenciosa. Una ruleta giraba frente a él con números brillantes que chispeaban en tonos rojos y dorados, y por un instante sintió que podía controlar el destino. La cantidad que ganó lo hizo tambalear. Miles de criptomonedas que aparecieron mágicamente en su cartera digital. Mateo lo miró con una mezcla de envidia y preocupación, pero Adrián no podía dejar de sonreír. La euforia era intoxicante. Sin embargo, con cada apuesta más arriesgada, algo extraño empezó a suceder en la vida de Adrián fuera del casino. Las luces de su departamento parpadeaban. Correos electrónicos que no recordaba haber enviado aparecían en su bandeja de entrada, y a veces sentía que alguien lo observaba desde la pantalla de su ordenador, incluso cuando estaba apagado. Mateo fue el primero en notar las desapariciones. Antiguos ganadores que habían compartido secretos del casino en foros desaparecían sin dejar rastro, sus perfiles borrados como si nunca hubieran existido. El miedo comenzó a instalarse cuando Adrián, por curiosidad, siguió los movimientos de los grandes ganadores en la Deep Web. Lo que encontró lo dejó helado.
Un archivo oculto mostraba rostros de jugadores congelados en momentos de victoria, y junto a ellos, códigos de transferencia que parecían absorber sus cuentas bancarias y sus vidas digitales. Allí estaba la verdad que nadie mencionaba. El casino no solo reclamaba el dinero de los codiciosos, sino que desaparecía con ellos de la realidad que conocían, atrapándolos en un espacio digital donde ya no existían. Mateo, incauto, decidió probar suerte una noche. Adrián trató de detenerlo, pero la promesa de riqueza fácil era demasiado fuerte. Al día siguiente, su amigo no respondió mensajes, llamadas, ni siquiera dejó señales en su rutina diaria. Todo parecía normal a simple vista, pero Adrián sabía que algo terrible había ocurrido. Una sombra invisible se cernía sobre su vida, y la sensación de ser vigilado se volvía más intensa con cada hora que pasaba frente a la pantalla. El joven empezó a investigar con desesperación. Cada enlace, cada pista, lo llevaba más profundo en la red oscura del casino. Contratos digitales que exigían apuestas imposibles, avatares que parecían moverse por voluntad propia, y un sistema de vigilancia tan meticuloso que incluso sus movimientos físicos podían ser rastreados. Las recompensas eran reales, pero el precio, aterradoramente invisible, era la propia existencia. A medida que Adrián se adentraba en la red, entendió que no podía confiar en nadie ni en nada que pareciera humano allí. La codicia había abierto un portal hacia algo que iba más allá del dinero, hacia la desaparición total, hacia la pérdida de identidad y memoria, hacia un vacío que la Deep Web había diseñado para atrapar a los imprudentes. Cada sonido de notificación de su ordenador ahora era un latido de alarma, cada luz parpadeante un recordatorio de que podía ser el siguiente. Adrián, atrapado entre la fascinación por el poder que le daba el casino y el horror de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, comenzó a sentir cómo su realidad se fragmentaba. Los números de la ruleta, que antes parecían simples cifras, ahora parecían símbolos de un código que él no entendía pero que lo llamaba insistentemente, recordándole que la apuesta nunca terminaba y que cada decisión podía ser la última. Adrián comenzó a sentir que la realidad se deformaba a su alrededor. Su departamento parecía cada vez más pequeño, las paredes como si respiraran lentamente, y cada sonido digital, cada notificación, tenía un eco amenazante. La obsesión por entender el casino y salvar a Mateo lo consumía, pero la Deep Web no ofrecía refugio ni respuestas fáciles. Cada enlace que abría parecía arrastrarlo más profundo, hacia un laberinto de archivos ocultos y transmisiones encriptadas que mostraban lo que ocurría con los que habían desaparecido. Cuerpos virtuales, rostros congelados, existencias suspendidas en un limbo digital del que nadie podía salir. Una noche, mientras revisaba registros de transacciones, Adrián notó algo que lo heló. Su propio avatar aparecía en una transmisión oculta, con la ruleta girando a su alrededor y cifras que subían vertiginosamente. Comprendió entonces que cada victoria lo acercaba a la desaparición, que el casino no solo cobraba dinero sino vida. La codicia, incluso la más inocente, era el precio. Desesperado intentó cerrar su cuenta, borrar los archivos y desconectar su ordenador, pero nada funcionaba. La pantalla brillaba sola mostrándole mensajes que parecían escritos por él mismo. Tu apuesta final te espera, y no hay escape. La Deep Web, con su poder invisible, lo había marcado. Incluso sus amigos en la vida real comenzaron a evitarlo. Nadie respondía llamadas, como si ya formara parte de otro mundo que coexistía con el nuestro pero que nadie podía ver. Adrián decidió entonces enfrentarse al núcleo del casino. Conectó su ordenador a múltiples VPNs, navegó por proxies y accedió a un servidor oculto que parecía el corazón del lugar. Allí, encontró a un grupo de figuras enmascaradas que manipulaban las ruletas desde un espacio que desafiaba la lógica. No era un edificio, no era un programa, sino un limbo digital donde la realidad y el código se entrelazaban. Los enmascarados lo reconocieron inmediatamente, y con voces que sonaban como ecos distantes, le ofrecieron una última apuesta. Todo su conocimiento y dinero a cambio de su libertad, o la pérdida definitiva de todo lo que era. El miedo y la codicia lucharon dentro de él. Pensó en Mateo, en sí mismo, en la sensación de poder que había sentido con cada victoria. Finalmente, comprendió que la única manera de sobrevivir era renunciar, borrar todo rastro de su existencia digital, incluso aquello que lo había mantenido con vida.
Pero el casino no era indulgente. Antes de poder ejecutar su decisión, Adrián sintió como una fuerza invisible lo arrastraba hacia la ruleta. Los números giraban sin fin, las luces lo cegaban y la voz digital le susurraba que nunca había controlado nada. En un instante de lucidez, tocó el botón de cerrar sesión una última vez, con el corazón latiendo desbocado. Todo a su alrededor se detuvo. La pantalla se apagó, la habitación volvió a su silencio normal, y Adrián cayó al suelo, temblando, consciente de que había escapado, pero no sin dejar una parte de sí mismo atrás. Al día siguiente, revisando sus correos y transacciones, se dio cuenta de algo aterrador. Aunque físicamente estaba a salvo, su cartera digital había sido vaciada, y en la Deep Web circulaba un mensaje con su nombre, anunciando a otros jugadores: el que gana demasiado paga su deuda. La ruleta siempre recuerda. La sensación de ser observado nunca desapareció. Sabía que la Deep Web, con su casino invisible, siempre estaría allí, esperando a la siguiente víctima, y que cualquier exceso de codicia podía arrastrarlo de nuevo hacia las sombras de la ruleta. Adrián entendió entonces la lección más peligrosa de todas. La riqueza fácil en la Deep Web nunca es gratuita. Cada triunfo es un riesgo, cada cifra que sube es un recordatorio de que la vida y la identidad pueden ser devoradas por un sistema que nunca perdona. Y mientras cerraba su ordenador una vez más, un escalofrío recorrió su espalda. La ruleta de sombras seguía girando, silenciosa, en algún lugar, esperando a alguien más. Julián Moreno era un experto en seguridad cibernética, un hombre meticuloso con hábitos solitarios y un amor casi obsesivo por descifrar códigos y proteger sistemas. Pasaba horas en su oficina frente a múltiples pantallas, monitoreando redes y revisando los blogs de seguridad donde trabajaba como consultor. Una tarde, mientras exploraba un blog oscuro lleno de discusiones sobre vulnerabilidades y exploits, se topó con una sección oculta que nadie parecía notar. Un apartado titulado simplemente Archivos privados. Al principio pensó que era un enlace roto o un experimento de algún programador bromista, pero su curiosidad lo llevó a descargar uno de los videos. La imagen inicial era borrosa, casi irreconocible, pero a medida que la reproducción avanzaba, Julián sintió un escalofrío recorrer su columna. La cámara temblorosa mostraba a un hombre enmascarado, los detalles de su rostro ocultos tras una máscara grotesca, mientras realizaba actos que no podía creer que existieran en la realidad. Cada sonido del video parecía resonar dentro de la habitación, haciendo que el zumbido de los monitores pareciera un eco de algo más oscuro. Intentó apagarlo, cerrar el archivo, eliminarlo. Nada funcionaba. La computadora se bloqueaba y el archivo parecía reabrirse solo. Aterrorizado, comprendió que no era un simple archivo local. Algo desde la Deep Web lo estaba siguiendo. Intentó rastrear la fuente del video, revisando metadatos y rastros de IP, pero cada intento parecía llevarlo a callejones sin salida, dominios que desaparecían y páginas que se autodestruían en el momento en que intentaba acceder. Julián empezó a recibir correos electrónicos extraños, con líneas de código que parecían mensajes codificados y amenazas veladas. No deberías haber visto eso. Ahora sabes demasiado. Con el paso de los días, su rutina se fragmentó. Cada sonido fuera de lugar lo hacía girarse en su silla. Cada notificación, cada sombra en la habitación, parecía un aviso de que alguien lo observaba. Descubrió que el video formaba parte de una red más grande, un archivo centralizado en la Deep Web donde se compartían grabaciones de rituales y torturas cuidadosamente planeadas, accesibles solo para quienes conocían la clave. Julián se obsesionó con encontrarla, con cerrar la red y exponerla, aunque cada intento lo hundiera más en la paranoia. Pronto notó detalles inquietantes en su vida diaria. Figuras que parecían seguirlo mientras caminaba por la ciudad, llamadas telefónicas sin nadie al otro lado, correos electrónicos enviados desde su propia cuenta que él no había escrito. Incluso su apartamento, que hasta entonces había sido un refugio seguro, comenzó a sentirse como una trampa. La paranoia se mezclaba con la evidencia tangible. Cámaras pequeñas que aparecían en lugares imposibles, movimientos extraños en el reflejo de las ventanas, y sombras que parecían demasiado conscientes para ser simples coincidencias. En un intento desesperado por recuperar el control, Julián decidió infiltrarse aún más en la Deep Web,
siguiendo rastros y códigos que lo llevaron a foros clandestinos y mercados digitales que operaban bajo un rigor letal. Allí descubrió que quienes compartían estos videos no solo eran coleccionistas, sino vigilantes de la información, dispuestos a eliminar cualquier amenaza que revelara sus secretos. Cada descubrimiento lo acercaba más a un límite invisible que parecía entrelazarse con su propia seguridad. Si él no podía escapar de la red lo atraparía. La obsesión lo transformó. Durante días, dejó de comer y dormir, dedicando cada hora a descifrar las rutas del video y a anticipar los movimientos de aquellos que lo acechaban. Se volvió paranoico hasta con su propia sombra, convencido de que cualquier persona podía ser parte de la red. Incluso comenzó a ver el video en su mente, cada gesto del hombre enmascarado, cada grito de la víctima, como si se hubiera incrustado en su memoria de manera irreversible. Aislado y al borde del colapso, Julián comprendió algo que lo horrorizó aún más. La Deep Web no solo era un lugar donde se compartían estos videos, era un ecosistema vivo, consciente, que parecía reaccionar a sus intentos de desentrañarlo. Cada paso en falso, cada curiosidad, era registrado y respondido. La línea entre la realidad y la red se desdibujaba, y cada monitor encendido parecía una ventana hacia un abismo que lo observaba con paciencia infinita. Julián decidió dar un último paso. Había localizado un servidor central que parecía almacenar los videos, oculto en lo más profundo de la Deep Web, protegido por capas de cifrado que nadie debería poder penetrar. Con dedos temblorosos comenzó a ejecutar un ataque meticuloso, intentando borrar los archivos y cerrar el acceso a la red. Cada comando que ingresaba provocaba una respuesta inmediata. Su sistema se sobrecargaba, pantallas parpadeaban con códigos incomprensibles, y de pronto, se escucharon golpes en su apartamento. La sensación de ser observado se transformó en certeza. Alguien o algo sabía exactamente dónde estaba. El teléfono sonó. Al otro lado, una voz distorsionada susurró su nombre. Julián, ya eres parte de esto. Antes de poder reaccionar, las luces se apagaron y sus pantallas se llenaron con imágenes del hombre enmascarado, viéndolo a él, su apartamento, sus movimientos más recientes. Julián comprendió que no había escape. La red lo había identificado como un riesgo y ahora lo vigilaba sin descanso. En un impulso desesperado, desconectó todo. Cortó electricidad, internet y cualquier posible conexión. Pero el silencio no trajo alivio. Al contrario, amplificó su paranoia. Las sombras parecían moverse por sí solas. Los reflejos en los vidrios eran demasiado coherentes, como si replicaran cada uno de sus gestos. Sintió la presencia de alguien detrás de él y se giró, encontrando solo la oscuridad, pero con un peso sobre el pecho que le impedía respirar. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Julián intentó reponerse, pero su mente no aceptaba la normalidad. Cada notificación bloqueada, cada correo eliminado, parecía resurgir de formas imposibles. Comenzó a recibir mensajes de la Deep Web, aunque su computadora estaba completamente aislada. Imágenes fugaces de su vida cotidiana, mensajes que solo él podía comprender, fotografías tomadas desde ángulos que nadie debería haber alcanzado. La red no solo era un sistema, era consciente, una entidad que había elegido marcarlo. Una noche, incapaz de soportar más la presión, Julián volvió a encender su computadora, atraído como por un imán hacia la fuente del terror. Apareció un nuevo video en su escritorio. No era un archivo descargado ni un enlace externo, sino algo generado directamente en su máquina. La pantalla mostraba un laberinto de pasillos oscuros, y al final, la silueta enmascarada lo esperaba. De repente escuchó pasos detrás de él, y el reflejo en el monitor mostró algo imposible. Su propio rostro enmascarado, mirándolo desde dentro de la pantalla. Julián comprendió la verdad que había estado evitando. La Deep Web no solo compartía horrores, los creaba. Su curiosidad lo había convertido en parte de esa maquinaria, y ahora, por más que intentara escapar, no había vuelta atrás. La máscara en la pantalla se acercó lentamente, y en el último instante Julián sintió que la realidad y la red se fundían, que él mismo se estaba desvaneciendo dentro de ese mundo oscuro que había intentado controlar. Su apartamento quedó vacío, pero los monitores permanecieron encendidos. Cada tanto un parpadeo del cursor y un archivo titulado Julián.m aparecía, como un recordatorio silencioso. La red siempre estaba allí, esperando al próximo curioso.
la próxima víctima que creyera que podía ver sin ser visto. Y en algún lugar profundo de la Deep Web, el archivo oculto seguía creciendo, alimentando su propia conciencia con cada miedo, cada intento de fuga, cada vida atrapada detrás de la pantalla. Lucas siempre había sido un chico curioso, demasiado curioso quizá. Entre la rutina de la universidad y los trabajos temporales que conseguía para sobrevivir, sus noches se llenaban de pantallas y foros desconocidos, lugares donde la curiosidad podía llevarte más allá de lo razonable. Una tarde lluviosa, mientras navegaba por sitios oscuros de la web, encontró un enlace peculiar, un casino oculto, escondido tras capas de códigos y contraseñas, llamado Eclipse. La promesa era tentadora. Apuestas millonarias y juegos donde la suerte parecía favorecer solo a aquellos lo suficientemente audaces, a pesar de que una serie de advertencias aparecían al entrar. Mensajes de usuarios que decían haberlo perdido todo, y otros que simplemente desaparecieron. Lucas no pudo resistirse. Creó su cuenta con un alias al azar, sin imaginar que cada clic lo arrastraría un poco más profundo en un mundo que no perdonaba la ingenuidad. Al principio el casino parecía inofensivo. Mesas virtuales de póker, ruletas que giraban con una precisión inquietante y crupieres que nunca parpadeaban. Lucas ganó su primera apuesta con facilidad, y esa victoria inicial encendió algo en él. La adrenalina de la victoria, la emoción de jugar sin límites, y un deseo creciente de demostrar que podía dominar aquel mundo secreto. Sin embargo, cada éxito venía acompañado de un frío aviso que Lucas no podía ignorar. Los crupieres parecían observarlo más allá de la pantalla, y en los rincones más oscuros de Eclipse, nombres de usuarios desaparecían sin dejar rastro. Su mejor amigo, Marcos, era la única persona que conocía sus noches obsesivas frente al ordenador. Marcos le advertía: «Esto no es un juego normal, Lucas. No todo lo que brilla en la web es oro. Algunos de esos sitios no solo toman tu dinero, te toman a ti». Lucas ignoró la advertencia y siguió jugando. La primera semana sus victorias se multiplicaron. Su cuenta crecía y su confianza se disparaba. Pero pronto la paranoia comenzó a instalarse. Sentía que alguien lo seguía, que cada vez que cerraba el navegador y miraba por la ventana, sombras se movían con una precisión antinatural. Su habitación, antes tranquila, parecía llenarse de susurros que solo él podía oír. Las llamadas de Marcos se volvieron más insistentes, más preocupadas, pero Lucas estaba atrapado en el vértigo del juego, incapaz de detenerse. Una noche, después de una racha increíble de ganancias, Lucas decidió invitar a Marcos a observar la plataforma. Quería mostrarle que no era nada peligroso, que todo era un truco de luces y códigos. Pero cuando Marcos se conectó, su reacción fue inmediata y aterradora. La pantalla de su ordenador mostró algo imposible: imágenes de personas conocidas, rostros distorsionados y escenas inquietantes, como si el casino supiera exactamente quiénes eran y qué temían. Marcos trató de cerrar la sesión, pero la conexión parecía resistirse, y en segundos, un grito estremecedor lo hizo retroceder. Al día siguiente, Marcos no apareció a clase ni respondió mensajes. Lucas recibió un aviso en su correo, sin remitente, solo un mensaje: «La apuesta no termina cuando crees que ganas». Esa frase se grabó en su mente mientras recorría la ciudad, buscando a su amigo con la sensación de que cada sombra lo acechaba. La paranoia se intensificaba, la realidad y la pantalla se mezclaban, y Lucas empezaba a entender que el casino Eclipse no solo jugaba con su dinero, jugaba con su vida. Lucas comenzó a investigar frenéticamente. La desaparición de Marcos lo había marcado profundamente, y un miedo helado lo empujaba a indagar en lo más profundo de la red. La Deep Web, que antes le parecía un territorio de curiosidad y thrill, ahora se revelaba como un laberinto oscuro y siniestro. Buscó rastros del casino Eclipse, leyó foros encriptados y accedió a hilos que solo mencionaban en susurros la existencia de un grupo de propietarios que se autodenominaban los Vigilantes. Cada hilo estaba lleno de advertencias crípticas. Aquellos que ganaban demasiado desaparecían. Quienes perdían se enfrentaban a castigos inimaginables. Lucas sentía cómo la ansiedad se mezclaba con una atracción morbosa. Necesitaba descubrir la verdad, aunque eso significara adentrarse en el corazón del peligro. Decidió volver al casino. Con cada paso que daba, la interfaz parecía anticiparse a sus movimientos.
La ruleta giraba sola, cartas aparecían y desaparecían, y los crupieres virtuales pero inquietantemente humanos lo miraban con ojos que parecían atravesarlo. Lucas comprendió que Eclipse no era solo un sitio de apuestas, era un mecanismo de control, un lugar donde la suerte era solo un señuelo y la verdadera moneda era la vida de los jugadores. Esa noche, mientras jugaba, recibió un mensaje directo desde la Deep Web. Has ganado más de lo permitido. Se acerca tu turno. La pantalla parpadeó y de repente mostró imágenes de Marcos, encerrado, pálido, con una expresión de terror que Lucas no podría olvidar jamás. La angustia lo paralizó. Intentó cerrar la sesión, apagar el ordenador, incluso destruir el equipo, pero nada funcionó. Era como si el casino lo hubiera absorbido, conectando la realidad con su plataforma en un hilo invisible e irrompible. La desesperación lo llevó a buscar un contacto dentro del propio casino. Accedió a un chat secreto, donde un usuario llamado Orfeo le ofreció un trato. Podía recuperar a Marcos y salir de Eclipse, pero a un precio que ningún ser humano debería pagar. Lucas, cegado por la culpa y el miedo, aceptó sin cuestionar demasiado. El sistema lo guió hasta una puerta virtual que simulaba un sótano, con paredes de piedra húmeda y velas titilantes. Allí, la pantalla mostró a los propietarios del casino, figuras enmascaradas que parecían materializarse entre la realidad y la red. Lucas comprendió la magnitud de su error. La Deep Web no era solo un espacio digital. En Eclipse, era un mundo donde los dueños podían manipular la vida y la muerte. Los crupieres virtuales se transformaron en sombras físicas que lo rodearon, y Lucas sintió cómo el tiempo se deformaba. Cada decisión que había tomado para ganar dinero había alimentado un mecanismo cruel que cobraba a sus víctimas de maneras inimaginables. Marcos apareció al otro lado de la sala, inmóvil, con ojos vacíos, un recordatorio escalofriante de lo que había sucedido a quienes se habían dejado atrapar por la obsesión. La última prueba fue un juego macabro de cartas. Ganar significaba perder a alguien querido. Perder significaba perderse a sí mismo. Lucas entendió finalmente que no podía engañar a Eclipse. Cada apuesta, cada clic, había sellado un contrato invisible con los propietarios. La tensión era insoportable, y su corazón latía como un tambor acelerado. Al colocar la última carta, Lucas no sintió alivio ni victoria, solo un vacío profundo y la certeza de que la Deep Web siempre estaba un paso adelante, controlando a quienes pensaban que solo estaban jugando. Cuando la escena terminó, Lucas se encontró solo en su habitación, con la computadora apagada y un silencio que parecía demasiado pesado. El casino había desaparecido de su historial, de sus favoritos, de toda la red. Solo quedaba el recuerdo de Marcos y un mensaje final en un correo anónimo. La apuesta nunca termina, solo cambia de jugador. Lucas comprendió que su obsesión lo había marcado para siempre, que la tentación de la riqueza rápida en la Deep Web no era solo un riesgo financiero, sino un peligro mortal y permanente. Nunca volvió a abrir un enlace sospechoso, nunca volvió a jugar, y cada vez que escuchaba un clic en su ordenador, sentía el eco de Eclipse recordándole que, en la Deep Web, los juegos no terminan nunca realmente, y que las apuestas prohibidas siempre cobran su precio. El joven universitario, al que llamaremos Damián, llevaba semanas inmerso en la curiosidad morbosa que despertaba la Deep Web. No era un adicto al peligro, simplemente un estudiante de informática con gusto por los misterios oscuros que el Internet común nunca mostraba. Una noche, mientras revisaba un foro casi olvidado, encontró un hilo titulado de manera críptica, "Transmisión final". Al principio pensó que era solo otro engaño más, pero los comentarios parecían auténticos, llenos de testimonios de personas que decían haber visto algo que cambiaba su vida para siempre. El enlace al webcast estaba allí, oculto tras capas de cifrado y advertencias que hablaban de experiencias extremas, y no volver a mirar atrás. Damián, con una mezcla de miedo y fascinación, hizo clic. La pantalla se llenó de estática por unos segundos antes de revelar la habitación oscura donde la figura central parecía completamente despreocupada por su audiencia invisible. Lo que ocurrió a continuación lo sacudió. Un acto de desesperación en directo que no podía dejar de mirar, aunque cada fibra de su ser le gritara que cerrara la ventana. Cada movimiento, cada expresión se grabó en su memoria como un eco permanente. Después de cerrar la sesión, Damián intentó convencerse de que solo era un video más,
algo irrelevante que no tenía impacto real. Pero en las semanas siguientes, la línea entre la curiosidad y la obsesión se volvió difusa. Revisaba el foro compulsivamente, buscando cualquier indicio de la persona que había visto. Cada nueva transmisión prometía algo más extremo, y aunque no se atrevía a hacer clic, sentía que alguien, o algo, lo observaba mientras investigaba. Las llamadas nocturnas comenzaron primero como simples coincidencias, notificaciones de redes que no recordaba activar, correos electrónicos con asuntos vacíos, sombras que se movían en el rabillo de su ojo. Pero pronto, la sensación de ser vigilado se hizo concreta. Extraños perfiles en el foro empezaron a comentar con detalles de su vida diaria, nombres de compañeros de clase, horarios de sus clases, cosas que solo alguien muy cerca de él podría saber. Damián intentó advertir a sus amigos, pero la incredulidad era total. Nadie podía entender que una transmisión en la Deep Web hubiera desencadenado algo tan tangible y amenazante. La paranoia se volvió rutina. Cada sonido de notificación lo hacía saltar. Cada sombra detrás de la ventana lo hacía contener la respiración. Y entonces, una noche, un nuevo enlace apareció en su correo. Tu turno. No había explicación, no había remitente. Solo un vínculo que prometía revelar quién estaba detrás del show, quién había estado controlando todo desde las sombras. La curiosidad de Damián mezclada con el miedo lo impulsó a abrirlo. La pantalla se iluminó con un rostro enmascarado que parecía mirarlo directamente, como si conociera cada pensamiento, cada temor. A partir de ese momento, su vida dejó de pertenecerle completamente. Cada paso que daba, cada lugar que visitaba, parecía planeado por los mismos que habían organizado el webcast. La sensación de inevitabilidad crecía, y Damián comprendió que el espectáculo que había presenciado ya no estaba en línea. Había pasado de la pantalla a su propia existencia. Damián empezó a notar cambios que no podía ignorar. Cada vez que encendía su computadora, la pantalla se llenaba de distorsiones breves, flashes de rostros que desaparecían al parpadear. Los enlaces que antes parecían aleatorios, ahora aparecían en lugares imposibles, en mensajes de texto de desconocidos, en anuncios en la calle, incluso en su calendario digital. Era como si alguien o algo estuviera marcando cada momento de su vida, trazando un patrón que él apenas podía comprender. Intentó desconectarse. Dejó de entrar a la Deep Web, cambió de computadora, incluso borró todo su historial. Nada funcionó. Un día, mientras caminaba por el campus, vio a una figura familiar. Un hombre con la cara cubierta por una máscara oscura, observándolo desde la distancia. Damián sintió que el aire se volvía denso, que sus piernas estaban ancladas al suelo. La figura desapareció tan rápido como apareció, pero la sensación de amenaza quedó grabada en su pecho. A partir de entonces, la paranoia se volvió insaciable. Cada sombra, cada reflejo en los escaparates, cada susurro lejano parecía contener mensajes codificados para él. Su vida social se deterioró, sus amigos dejaron de entenderlo, algunos incluso se alejaron, cansados de sus temores que parecían irracionales. Pero Damián sabía que no lo eran. Sabía que el show que había presenciado no era un acto aislado, sino el inicio de algo mucho más grande, un juego en el que él había sido involuntariamente seleccionado como participante. La obsesión por encontrar respuestas lo llevó a rastrear nuevamente el foro. Esta vez, no buscaba enlaces ni videos, sino pistas sobre los organizadores. Entre mensajes cifrados y nombres que cambiaban constantemente, descubrió algo aterrador. No había un solo creador, sino una red extensa, omnipresente, que podía infiltrarse en cualquier parte de la Deep Web y aparentemente en la vida real. Cada usuario que creía que era anónimo, cada comentario que parecía irrelevante, era parte de un sistema de vigilancia y manipulación. Fue entonces cuando recibió el mensaje definitivo, un archivo titulado Observación final. Con el corazón latiendo a 1000 por hora lo abrió. La pantalla se llenó con una transmisión en directo, de su propia habitación. Damián estaba allí, en tiempo real, sin que nadie más estuviera presente. La cámara mostraba cada rincón de su cuarto, cada objeto, cada detalle. Y luego, un mensaje escrito apareció sobre la imagen. Sabemos quién eres, sabemos lo que viste, ahora el show eres tú. El terror absoluto lo paralizó. Comprendió que no había escapatoria.
Cada intento de desconexión, cada precaución que hubiera tomado, había sido anticipado. La organización del show lo había elegido, y el precio por mirar ya no era opcional. Él se convertiría en un espectáculo más. La noche se volvió interminable. Cada sonido dentro de su apartamento se amplificaba. El zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, hasta su propia respiración se sentía distorsionada, observada. En los días siguientes, Damián notó cambios físicos y psicológicos que no podía explicar. Se miraba al espejo y veía sombras detrás de sus propios ojos, como si la transmisión lo hubiera marcado de manera permanente. Cada intento de dormir era interrumpido por imágenes del show, y cada comida, cada paso fuera de casa, estaba cargado de una vigilancia invisible. Comenzó a recibir paquetes sin remitente, máscaras, cables, notas con instrucciones crípticas, todo parte de un juego del que no podía salir. Su desesperación llegó al punto de que consideró desaparecer, mudarse, cambiar de identidad. Pero incluso eso parecía inútil. La red estaba en todas partes, y él estaba atrapado. Una noche, al revisar su correo por última vez antes de intentar dormir, vio un mensaje que simplemente decía: "El último streaming empieza ahora". Antes de poder reaccionar, la pantalla de su computadora se encendió mostrando una transmisión, y no era de su cuarto, sino de un escenario oscuro, lleno de otras personas que parecían atrapadas, cada una con la misma mirada de terror que él había tenido la primera vez que vio el show. Damián comprendió la verdad. El show nunca fue solo entretenimiento, era un mecanismo de caza. Cada espectador, cada curioso podía convertirse en participante, y él, que había osado mirar demasiado, había activado el ciclo. La figura enmascarada que lo había observado en el campus apareció de nuevo, pero esta vez junto a otras figuras similares, todas mirando directamente a la cámara. Damián estaba dentro del marco, indefenso, mientras la transmisión mostraba un cartel que decía: "Bienvenido al show que nunca termina". En ese instante una sensación abrumadora lo invadió. Ya no existía separación entre la realidad y la transmisión. Cada parpadeo, cada pensamiento, cada respiración era parte del espectáculo. La Deep Web, con sus secretos oscuros, lo había alcanzado en la vida real. Y mientras la transmisión seguía, Damián comprendió que mirar el show había sido solo el comienzo de su propia desaparición. El último sonido que escuchó antes de que todo se volviera negro fue el zumbido de la cámara encendiéndose, como un pulso constante que prometía que la audiencia invisible siempre estaba allí, observando, esperando, y que el show nunca terminaría. Nunca había pasado nada extraño en el vecindario de Riverside Row. Casas bajas, jardines recortados, luces cálidas al atardecer, y una rutina tan repetitiva que uno podía adivinar quién saldría a sacar la basura y a qué hora. Yo mismo formaba parte de esa monotonía. Daniel Hargreave, 38 años, delgado, ojeras marcadas por noches frente al computador, trabajo remoto como técnico de redes y una costumbre casi enfermiza de observar por la ventana cuando algo rompía la normalidad. Fue un martes cuando lo vi por primera vez. Un sedán negro, viejo pero impecable, estacionado frente a la casa de los Miller, una familia discreta, el padre alto y canoso, la madre de sonrisa rígida, y una hija adolescente que siempre caminaba mirando el suelo. El coche no tenía placas visibles desde mi ángulo, y sus vidrios eran demasiado oscuros para la zona. Pensé que sería una visita, quizá un amigo, un técnico, cualquier cosa razonable. No se movió en todo el día. Al anochecer, el reflejo de las luces de patrullas cruzó el barrio. 2 autos policiales avanzaron lentamente, como si buscaran algo sin saber exactamente qué. No se detuvieron, no tocaron puertas, solo pasaron. Y el coche negro seguía ahí, inmóvil, silencioso, como si ni siquiera existiera para ellos. Esa noche, el internet empezó a fallar. Primero fue una caída breve, luego microcortes. Para alguien como yo, eso no era normal. Revisé el router, los cables, el proveedor. Nada. Lo extraño fue que varios vecinos comenzaron a quejarse en el grupo comunitario. Cámaras que se desconectaban, timbres inteligentes fuera de línea, televisores reiniciándose solos. A las 2:13 de la mañana, mientras el barrio dormía, el coche seguía frente a los Miller. Fue entonces cuando cometí el error de buscar respuestas donde no debía.
Entré en foros técnicos, luego en espacios más cerrados, hasta llegar a enlaces que no aparecían en buscadores comunes. La Deep Web siempre había sido para mí un territorio teórico, algo que conocía por trabajo y curiosidad, pero nunca por necesidad. Esa noche la necesidad me empujó más profundo. Encontré un hilo sin título claro, solo coordenadas aproximadas y una frase inquietante: cuando el vehículo aparece, la red se adapta. Las respuestas eran fragmentadas, escritas por usuarios anónimos, describiendo barrios distintos, países distintos, siempre el mismo patrón. Un coche estacionado durante días, fallos de internet, presencia policial sin explicaciones, y personas que empezaban a observar demasiado. Uno de los mensajes decía: no mires dentro, no investigues a los dueños, el coche no es el problema. Levanté la vista hacia la ventana. El sedán negro seguía allí. A la mañana siguiente noté algo más perturbador. Los Miller no habían salido de su casa. Ni el auto familiar, ni luces, ni movimiento. El coche negro, en cambio, parecía más cercano, como si la calle se hubiera encogido durante la noche. Mi conexión a internet volvió, pero no del todo igual. Sitios que nunca había visitado aparecían en el historial, archivos temporales con nombres que no reconocía, y cada vez que intentaba cerrar el navegador, una sensación extraña me recorría el pecho, como si algo esperara que siguiera mirando. El coche nunca arrancaba, nunca se abría, y aún así, cada día tenía la certeza de que ya no estaba vacío. Y yo había aprendido demasiado como para fingir que no lo había visto. A partir del tercer día, el coche dejó de parecer un objeto externo y empezó a sentirse como parte del vecindario, como si siempre hubiera estado ahí y recién ahora mi mente lo aceptara. Cada vez que salía a sacar la basura evitaba mirarlo de frente, pero lo sentía, una presión invisible que me obligaba a calcular la distancia entre mi cuerpo y ese sedán negro. Los patrullajes se volvieron más frecuentes. Ya no eran 2 autos, a veces 4, otras solo uno pasando lentamente con las luces apagadas, como si no quisieran llamar la atención de algo más. Ningún oficial bajaba. Ninguno miraba directamente el coche. En la Deep Web, el hilo había crecido. Nuevos usuarios se sumaban con mensajes escritos a horas imposibles, describiendo síntomas parecidos a los míos, interferencias eléctricas, sueños repetitivos, la sensación constante de ser observado incluso dentro de casas cerradas. Uno de ellos publicó una fotografía borrosa de un vehículo idéntico al mío, estacionado frente a una vivienda marcada con un círculo rojo. El comentario debajo decía: si el coche aparece en tu calle, ya estás en la lista. Intenté cerrar todo, apagar el computador, desconectarme. No funcionó. Esa noche, el internet no se cayó. Se volvió lento a propósito, como si alguien regulara la velocidad para obligarme a quedarme más tiempo conectado. Al escribir en el buscador aparecían sugerencias que no tenían sentido. Palabras incompletas, combinaciones de números que se repetían. 11-04-11. Miré por la ventana. La casa de los Miller estaba completamente a oscuras, pero una silueta se movía detrás de las cortinas. Lenta, antinatural, como si no supiera imitar bien un cuerpo humano. El coche negro reflejaba esa sombra en su carrocería pulida. Al día siguiente, un rumor recorrió el vecindario. Los Miller no habían respondido llamadas, ni mensajes, ni al timbre. La policía pasó otra vez, más despacio que nunca. Uno de los agentes levantó la vista, y por un segundo juraría que me miró directamente a mí, no a la casa, no al coche, sino a mi ventana. Ese mismo día encontré algo nuevo en mi computador. Una carpeta sin nombre. No recordaba haberla creado. Dentro había archivos de texto con fechas, direcciones y fotos tomadas desde ángulos imposibles. Una de ellas era mi propia casa, capturada desde la calle, de noche. El coche negro aparecía en el reflejo del vidrio de mi ventana, aunque en ese momento estaba estacionado frente a los Miller. En la Deep Web alguien respondió a mi último mensaje sin que yo lo hubiera enviado. ¿Ya lo notaste? Eso significa que el coche ahora sabe quién eres. Empecé a entender que no estaba investigando el coche. El coche me estaba observando a mí, y cuanto más intentaba alejarme, más claro se volvía algo aterrador. No importaba si se iba, importaba quién sería el siguiente frente a quien se estacionaría. La noche en que todo cambió, el coche ya no estaba frente a la casa de los Miller. Lo noté apenas abrí los ojos,
antes incluso de levantarme de la cama, como si una parte de mí hubiera estado esperando ese momento. La calle estaba vacía, demasiado limpia, demasiado normal. La casa de los Miller seguía allí, cerrada, silenciosa, pero el espacio frente a ella parecía incorrecto, como una ausencia que dolía. Encendí el computador con manos temblorosas. La carpeta sin nombre había cambiado. Ahora contenía un solo archivo de video. No tenía duración marcada. Al abrirlo, reconocí de inmediato el ángulo. Era la cámara de seguridad de la casa de los Miller, grabada desde la calle, en blanco y negro. El video mostraba el coche negro estacionado. Horas pasaban en segundos. La madrugada avanzaba. A las 3:11 de la mañana, la puerta principal de la casa se abrió. Nadie salió. En cambio, la oscuridad del interior parecía deslizarse hacia afuera, como humo denso entrando lentamente en el coche por las rendijas, por debajo, por lugares donde no debería caber nada. El video se detuvo. El archivo se cerró solo. Entonces escuché el motor. No venía de la calle frente a los Miller. Venía frente a mi casa. Me acerqué a la ventana con el corazón golpeándome el pecho. El sedán negro estaba allí, perfectamente alineado con la acera, tan cerca que podía ver mi reflejo distorsionado en el vidrio oscuro. No recordaba haberlo visto moverse jamás, pero ahora estaba ahí, como si siempre hubiera sido su lugar. Mi internet volvió a fallar, pero esta vez entendí que no era un error, era una conexión directa. La pantalla se llenó de texto proveniente de la Deep Web, mensajes que no necesitaban que yo escribiera nada. Observaste, registraste, compartiste. Las palabras cambiaron. Ahora te toca alojar. El coche encendió las luces interiores por primera vez. No vi a nadie claramente, solo formas vagas, demasiado quietas, como si esperaran instrucciones. Sentí una presión en la cabeza, recuerdos que no eran míos intentando acomodarse dentro. Otros barrios, otras ventanas, otras personas creyendo ser simples observadores. Comprendí la verdad demasiado tarde. El coche no secuestraba personas, seleccionaba testigos, personas curiosas, conectadas, capaces de documentar, de buscar en la Deep Web, de darle continuidad al patrón. Los Miller no habían sido víctimas, habían sido el relevo anterior. El archivo final apareció en mi pantalla, creándose en tiempo real. El nombre me heló la sangre. Riverside, Row, registro, activo dentro. La primera imagen era clara, nítida, imposible de negar. Mi casa, mi ventana, y yo, mirándolo todo sin poder apartar la vista. El coche apagó el motor, y supe con una certeza absoluta que no se movería, hasta que alguien más en algún otro lugar empezara a preguntarse por qué un vehículo desconocido llevaba días estacionado frente a mi casa. Y entonces, el ciclo continuaría. Cuando Álvaro Rivas llegó al apartamento llevaba más deudas que ropa en la maleta. Tenía 27 años, el rostro delgado, ojeras permanentes, y esa forma de mirar de alguien que ya ha perdido demasiadas cosas. No había hablado con su hermano en casi 5 años, pero Bruno Rivas, mayor por 8, había sido su única opción cuando los bancos, los amigos y la suerte le cerraron la puerta al mismo tiempo. Bruno era distinto a como lo recordaba. Alto, corpulento, con barba descuidada y una calma incómoda en los movimientos, como si siempre estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Vivía en un departamento amplio pero extraño. Cortinas siempre cerradas, varias computadoras encendidas a toda hora, y un olor metálico en el aire que Álvaro no supo identificar al principio. No había fotos familiares, ni una sola. Desde la primera noche, Álvaro notó que su hermano casi no dormía. Pasaba horas frente a las pantallas, escribiendo en foros que se cerraban de inmediato cuando alguien pasaba cerca. Usaba audífonos incluso cuando no parecía haber sonido. A veces murmuraba frases sueltas, nombres, horarios, direcciones, como si estuviera repasando una lista invisible. Trabajo, decía Bruno cuando Álvaro preguntaba. Cosas que no te conviene saber. Pero Álvaro necesitaba ese techo. Necesitaba el silencio incómodo, las noches largas y las reglas absurdas. No tocar la computadora negra del escritorio, no encender luces después de medianoche, no preguntar por Clara. Ese nombre aparecía a veces en la pantalla del celular de Bruno, acompañado de mensajes que no parecían discusiones normales entre adultos. Eran fríos, metódicos, definitivos,
Clara había sido su exesposa. Álvaro nunca la conoció, pero su presencia se sentía en el departamento como una sombra que no se iba. Bruno hablaba de ella con una mezcla peligrosa de rencor y fascinación. No la odiaba del todo. Tampoco la extrañaba. Parecía observarla desde lejos, como si ya no fuera una persona real sino un problema pendiente. Una noche, mientras Bruno se duchaba, Álvaro cometió el error que cambiaría todo. La computadora negra seguía encendida. No había contraseña. Solo una página oscura, sin logotipo, con texto blanco sobre fondo negro. No parecía un sitio común. No había anuncios. No había botones visibles. Solo un mensaje fijado en la parte superior. Servicio confirmado. El proceso comenzará cuando se valide la fase 2. Debajo una conversación. No hablaban de muerte. No hablaban de sangre. Hablaban de procedimientos, de tiempos, de resistencia psicológica. Álvaro sintió como el estómago se le cerraba cuando leyó el nombre completo de Clara, acompañado de una fotografía reciente. Alguien había seguido sus pasos. Alguien había observado su rutina. Cuando Bruno salió del baño no gritó. No se sorprendió. Solo cerró la puerta con llave y apagó la pantalla. Ahora ya sabes, dijo con una calma que dio más miedo que cualquier amenaza. Y ahora estás dentro. Bruno explicó lo justo. No con detalles, no con emoción. Habló de la web profunda como si fuera un mercado más, uno donde todo tenía precio y las consecuencias se negociaban. Dijo que había cometido errores, que Clara sabía cosas, que había personas observando, que cancelar no era una opción. Álvaro intentó irse al día siguiente. No pudo. Algo ocurrió primero. Un incidente confuso, una llamada, una noticia incompleta en la televisión. Nada explícito, nada claro. Solo la certeza de que ya no había marcha atrás. El departamento se convirtió en un encierro. Las computadoras no se apagaban. Los mensajes se multiplicaban. Fase 2 validada. Participación requerida. No pedían que Álvaro hiciera nada concreto. Solo que estuviera disponible. Solo que no hablara. Solo que eligiera bien cuando llegara el momento. Bruno empezó a deteriorarse. Temblaba, reía sin motivo. Dormía en el suelo, abrazando el teléfono como si fuera un objeto sagrado. Álvaro comprendió entonces que la deuda que lo había llevado ahí no era financiera. Era moral. Y estaba creciendo. Las decisiones empezaron siendo pequeñas. Un mensaje enviado en lugar de otro. Una confirmación silenciosa. Una omisión. Cada elección lo alejaba un poco más de la persona que había sido antes de cruzar esa puerta con una maleta barata. Y en algún punto, mientras observaba su reflejo oscuro en la pantalla apagada de la computadora negra, Álvaro entendió algo peor que el miedo. Ya no estaba seguro de querer salir. Los días siguientes dejaron de tener forma. Álvaro ya no distinguía entre mañana y noche. El departamento parecía suspendido en una hora perpetua donde las pantallas eran la única fuente de luz real. Bruno hablaba cada vez menos, pero cuando lo hacía sus palabras estaban cargadas de una certeza peligrosa, como si ya hubiera aceptado algo irreversible. «No entiendes», le dijo una madrugada sentado frente a la computadora negra. «Esto no es venganza, es control. Si ella habla todo se cae, si no, todo sigue». Álvaro no respondió. Había aprendido que el silencio era la única defensa que todavía conservaba. Sin embargo, los mensajes comenzaron a dirigirse directamente a él. Ya no eran simples notificaciones impersonales. Usaban su nombre. Mencionaban detalles de su vida que nunca había contado a nadie. Las deudas, el banco, el intento fallido de huir del país. Todo estaba ahí, escrito con una frialdad quirúrgica. La cooperación garantiza estabilidad. La deserción tiene consecuencias compartidas. La noche en que ocurrió el verdadero quiebre, llegó sin aviso. Bruno recibió una videollamada. No mostró la imagen, pero el sonido fue suficiente para que Álvaro entendiera que aquello ya no era una amenaza abstracta. No hubo gritos claros, ni palabras definidas, solo una presencia opresiva, una demostración calculada de poder. Bruno cerró la transmisión con manos temblorosas y miró a su hermano como si lo viera por última vez. «No puedo seguir», susurró. «Pero tú sí». Álvaro intentó decir que no. Intentó convencerse de que aún había una salida. Pero entonces llegó el archivo. Un documento sellado digitalmente, con un título simple. Transferencia de responsabilidad. No exigía que hiciera daño directo, solo que confirmara una serie de pasos.
que validara identidades, que autorizara movimientos, que asumiera en términos legales invisibles el rol que Bruno ya no podía sostener. Bruno se encerró en el baño esa noche. No hubo ruido, no hubo despedida, solo el sonido del agua corriendo durante horas. Cuando Álvaro logró abrir la puerta, entendió que su hermano había tomado la única decisión que creía propia. El sistema reaccionó de inmediato, no con castigo, con eficiencia. Responsable principal reasignado. El funeral fue breve, nadie preguntó demasiado. Bruno había sido un hombre solitario, eso facilitó el olvido. Pero la web no olvida. Las pantallas seguían encendiéndose solas, los mensajes seguían llegando. Y Clara dejó de aparecer en los registros públicos. Ninguna red social, ninguna actividad, como si se hubiera desvanecido del mundo sin dejar rastro. Álvaro comprendió entonces la verdad completa. No había contratado a un sicario su hermano. Había ingresado a una estructura mucho más grande, un sistema donde el dolor era solo una herramienta secundaria. Lo importante era la obediencia, el silencio, la continuidad. Intentó escapar. Cambió de ciudad, de nombre, de dispositivos. No importó. Siempre había un mensaje esperándolo. Siempre había una prueba de que seguían observando. Hasta que dejó de huir. Aceptó el rol. Con el tiempo aprendió a moverse en ese mundo oculto con la misma naturalidad con la que antes pagaba cuentas o buscaba trabajo. Ya no preguntaba. No necesitaba entender del todo. Su función era facilitar, redirigir, autorizar. Nunca veía el resultado final, y eso curiosamente le permitía dormir. Una noche, mientras revisaba un nuevo caso, encontró un nombre que lo detuvo en seco. No era Clara, era el suyo, Álvaro Rivas, acompañado de datos recientes, fotografías tomadas desde ángulos imposibles y una evaluación psicológica precisa. Activo estable, riesgo mínimo de resistencia. Cerró el archivo sin temblar. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. Comprendió que el sistema no necesitaba destruirlo. Ya lo había hecho. Lo había transformado en algo más útil, más silencioso, más vacío. Y mientras apagaba la computadora negra, sabiendo que volvería a encenderse sola, Álvaro aceptó la última verdad que su hermano nunca pudo enfrentar. Algunos horrores no se sobreviven, se heredan.